obsequios, recordamos al auditorio que puede llamar a cabina para solicitarlos, y estos son unos libros que hemos publicado en el Museo de las Constituciones. El primero es sobre la Constitución, ¿no? Es un folleto presentado y escrito por el director del museo, el doctor José Gamas Torruco. Un libro sobre la Constitución de Cádiz, también de la autoría del director, que precisamente hace un recuento de la historia de la Constitución de Cádiz, que fue también nuestra Constitución en algún momento de nuestra historia. Y por último, un folleto que narra la historia del recinto, que, como ustedes saben, pues originalmente pues, fue el templo de San Pedro y San Pablo. Nos vamos a pausa y después regresamos con nuestra plática. El edificio del que fuera el templo del Colegio de San Pedro y San Pablo cuenta con más de 400 años de existencia. A lo largo de estos años ha tenido muy diversos usos, desde templo de la Orden Jesuita en la época colonial, recinto parlamentario en los primeros tiempos del México independiente, hasta sede de la Hemeroteca Nacional y, ahora, el Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. El museo ofrece a sus visitantes una exposición permanente con excelente material iconográfico y textos explicativos, donde se podrá realizar un recorrido a través de la historia de nuestro país desde la perspectiva de sus constituciones. Dicha exposición revela el contexto social y político en el que se formuló cada una de ellas, lo ocurrido durante su vigencia y su posterior significado. Entre los principales temas de estudio podemos encontrar la Constitución de 1814, Acta Constitutiva y de Reformas, Leyes de Reforma, Constitución de 1824, Plan de Ayutla, Imperio y República Restaurada, Constituciones de 1836 y 1843, Constitución de 1857 y Constitución de 1917. Las instalaciones del museo se encuentran en el domicilio de Calle del Carmen número 31, esquina con San Ildefonso, Centro Histórico, Ciudad de México. El horario es de martes a domingo, de 10 a 17:30 horas. Entrada libre. Rotundo no. ¿Por qué? Porque realmente la participación ciudadana es poca debido también a la cultura política pobre que vive, y la clase política y las instituciones no se esfuerzan lo suficiente, creo yo, en fomentar una democracia real y participativa. La poca democracia electoral que teníamos creo que ya también ha quedado destruida. La palabra democracia sí existe, pero la democracia en sí no existe, no nos dan la libertad de ejercerla. Pues por los hechos que nos presentan las acciones de nuestros gobiernos. Todos los mexicanos tenemos eso de que pues sí sentimos que pues el concepto lo tenemos de sí, somos un país súper democrático y todo, pero pues puede existir la democracia como en pequeños grupos, y pues a lo mejor tú la puedes practicar en tu casa, así como que pues tu familia puede ser democrática y pues ahí tal vez puede existir la democracia, pero así a nivel país no creo que exista. Creo que existe poca democracia, pero sí existe. Tenemos que cambiar un poco nuestra forma también de pensar y de valorar a los demás. Yo creo que sí, y de hecho siento que no hay tanto problema con las leyes. El problema es quién ejerce esas leyes para que verifique realmente que se cumplan.
Creo que lo que existe es una simulación de democracia. En realidad en la práctica no existe, pareciera que hay, pero en realidad las decisiones se toman desde el poder. A veces cuando a los políticos les conviene y a la ciudadanía también, porque no siempre la gente ejerce la democracia como se debe, porque muchos nos vamos por conveniencia. Agradecemos al auditorio que siga con nosotros. Le recordamos que puede llamar al estudio y así también solicitar los obsequios que tenemos para ustedes. Les damos los números del correo de voz 5622-8718 y 5622-8742, el correo electrónico mirador@coaed.unam.mx y la página internet mirador.coaed.unam.mx. Bueno, después de escuchar las respuestas de la gente en el sondeo, nos queda claro que, bueno, obviamente no es una muestra representativa, pero nos queda claro la desazón que existe, ¿no? Una desilusión tal vez, y parece aquí importante entender que hemos vivido durante los últimos años, durante las últimas décadas tal vez, procesos democráticos muy importantes que han transformado la vida de este país, pero que parece que la gente no los hace suyos. ¿Qué es lo que podría hacernos falta para que ellos entendieran, o para que nosotros entendiéramos que realmente estamos en una democracia, Yomar? Yo creo que la percepción de la ciudadanía, el concepto que tiene de democracia, va ciertamente a afectar las expectativas que tiene sobre el gobierno, ¿no? Si el ciudadano parte de percepción de democracia como un sistema nada más de reglas que van a llevar a decisiones colectivas, entonces ahí el ciudadano se va a encontrar con este desencanto por la falta de representatividad que comentaba antes, que no sientes que tu representante refleja tus intereses particulares. Pero si el ciudadano también ve a la democracia como la Constitución lo señala en su artículo 5, como una forma de vida en la que el gobierno tiene que garantizar el mejoramiento de la condición social y cultural y económica del ciudadano, entonces el desencanto es aún mayor. Y no solamente en México, sino en toda América Latina. Las expectativas por los resultados, no por los procedimientos que contempla la democracia, sino por los resultados de la misma, son cada vez mayores, y la situación económica está sujeta a variables que van más allá de la cuestión interna, variables internacionales. Vivimos en una sociedad altamente compleja, inmersa en esta globalización, y de alguna manera afecta las promesas de cambio económico que pueda la democracia adquirir en la gestión de gobierno. Entonces, lo que se necesita es concientizar a la ciudadanía de cuáles son los alcances y los límites de la democracia. Bueno, pero también es cierto que las decisiones democráticas que esperaría la gente a veces son detenidas por grupos que no son democráticos, ¿no? Que son grupos económicos, que presionan y tienen mejores formas para presionar a los políticos que la gente de a pie como nosotros, ¿no? ¿Cómo hacen ellos, o cómo tendríamos que hacer para romper con estas, estos problemas que hacen difícil que las decisiones democráticas que esperaría la gente resultaran y tuvieran realmente, que la gente pudiera palparlas, Benjamín? Yo quisiera retroceder un segundo al sondeo mismo, y me preocupa, claro, obviamente me preocupa que la gente diga que no hay democracia en México, o que hay una simulación. Yo te aseguro que si tú le preguntas a un ciudadano argentino de hoy si hay democracia en Argentina o no, te va a decir ciertamente, porque esto no es la dictadura militar, ¿verdad? Aquí hay libertad de palabra, incluso la libertad de entrevistarse y decir lo que piensas exactamente de lo que está pasando. Tampoco han vivido, o muchos de ellos tal vez no recuerdan el tiempo de la hegemonía de un solo partido y lo que vivimos en México durante años. Primero hay que reconocer lo que tienes, ¿verdad? La democracia es, ante todo, tal vez,
la posibilidad del individuo de poder sobrevivir sin abusos terribles todo el tiempo del poder político que hace contigo lo que quiere, etcétera, etcétera. Imperfecta, sí, pero la democracia siempre ha tenido ese problema. Uh-huh. Es decir, fíjate, la democracia para existir requiere definir al individuo como cada quien es igual al otro. O sea, todos somos iguales frente a la ley. Y sin embargo, en el sistema económico, desde el capitalismo y en general, la economía, la sociedad, no está basada en el principio de todos los individuos somos exactamente iguales. Hay diferencias de poder económico, social, educativo y demás. La pregunta es cómo garantizas que esos grupos de poder, sean empresariales o sean otros, no puedan imponer su voluntad, no puedan detener los procesos democráticos y de cambio. Nada está garantizado, para eso se necesita la participación, para eso se necesita el debate, para eso se necesita que los partidos políticos, si le entran a un juego electoral, que lo hagan bien, que tengan éxito y que luego cuando tengan fuerza política la usen para influir sobre las decisiones que se toman, sobre la legislación que se adopta y demás. Me es muy importante decir esto porque tenemos que recordar que la desilusión con la democracia, esta que le llama nada más formal, lo que llamó el joven ahí simulación, el que ha estado en una dictadura entiende perfectamente la diferencia entre una democracia imperfecta, con muchos problemas, y una dictadura. Claro. Entonces, eso tenemos que rescatarlo, porque en México el proceso ha sido hacia una mayor democratización de la sociedad. No lo bastante, no lo suficiente, y ciertamente las estructuras económicas y sociales tienen que ser transformadas para que conduzcan a una mayor igualdad y a menor concentración del poder. Algunas de las leyes que se están adoptando últimamente están haciendo eso. La ley de telecomunicación, nomás para empezar con una, y muy rápidamente, esa ley, si se lleva a cabo bien y hay que vigilarla, puede conducir a que haya menos poder de aquellos grupos fácticos de comunicación que han tenido mucha influencia en México en los últimos años. Bueno, nos vamos a una cápsula y vamos a ver esta evolución que ha tenido en nuestro país la democracia. En agosto de 1855, la Revolución de Ayutla triunfó, quitando del poder a Santa Anna y convocando a un nuevo Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente, tras un año de trabajo, promulgó la Constitución de 1857, que se vio impregnada por las ideas liberales de exaltar a la razón y a las libertades públicas e individuales, constituyendo así una república democrática, representativa y popular. La promulgación de esta Constitución provocó el levantamiento por parte de los conservadores, encabezado por el general Félix Zuluaga, estallando así la Guerra de Reforma y la salida del presidente Comonfort. Benito Juárez, quien conforme a las reglas constitucionales asumió el poder, contrarrestó los embates conservadores y durante el transcurso de la guerra emitió las famosas leyes de reforma, las que con una tendencia claramente liberal iban dirigidas a contrarrestar el poder que ejercía el clero. Esta guerra tendría su fin en 1860 con la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México, pero los conservadores, no satisfechos, pedirían ayuda en el extranjero, convenciendo al archiduque Maximiliano de Habsburgo de aceptar el trono al Imperio mexicano. Maximiliano instauró en nuestro territorio su imperio, dando inicio a la etapa conocida como el Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano emitió el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, texto en el que, entre otras cosas, se recobró vigencia de los requisitos para ser ciudadano mexicano, establecidos anteriormente en las 7 leyes constitucionales de 1836 y en las bases orgánicas de 1843. La ciudadanía volvería a estar condicionada por cuestiones económicas. Para 1867, Maximiliano es derrotado por las fuerzas comandadas por Benito Juárez y fue fusilado en el Cerro de las Campanas en 1867.
Así comenzaría la etapa de la República restaurada. Benito Juárez muere en 1872 y lo sucede en la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, quien en 1876 se vuelve a postular como candidato a la presidencia, resultando ganador de las elecciones. Este acontecimiento provocó la oposición de Porfirio Díaz y de José María Iglesias, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien desconoce el resultado de las elecciones. Durante este periodo, existió un gran desarrollo económico, pero que solo beneficiaba a las élites o clases altas, en detrimento de las condiciones sociales y la calidad de vida de las clases sociales más desfavorecidas. Derechos sociales relacionados con el trabajo y la propiedad de la tierra eran exigidos por el pueblo. El régimen de Porfirio Díaz fue posible gracias a 3 reformas que se hicieron al texto de la Constitución en materia electoral que beneficiaban al entonces presidente Díaz para que continuara en el poder. En 1910, un nuevo proceso electoral empezaría y Díaz, en la famosa entrevista con el periodista James Krillman, afirmaba que se encontraba listo para que existieran partidos de oposición que dieran pie a la existencia de una verdadera democracia en México. Esto no fue cierto, ya que Díaz se volvió a postular como candidato a la presidencia en las elecciones siguientes. Francisco I. Madero también se postularía como candidato a la presidencia para las elecciones, convirtiéndose en rival de Díaz, pero a diferencia de él, Madero tenía la firme convicción de establecer un verdadero régimen democrático en el país. El presidente Díaz, al percatarse de que su posible triunfo electoral corría peligro, aprende a Madero y lo mantiene cautivo hasta que se dieron los resultados de las elecciones, en los que de nueva cuenta Porfirio Díaz resulta triunfador. Una vez libre, Madero se dirige a Texas, donde emite el Plan de San Luis, a través del cual desconoce las elecciones, calificándolas como fraudulentas, y convoca a que el pueblo se levante en armas el 20 de noviembre de 1910, estallando así la Revolución Mexicana. En 1911, el movimiento armado logra vencer a Díaz, se convocaron a nuevas elecciones, resultando ganador Francisco I. Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente. Como presidente, Madero impulsa reformas constitucionales encaminadas a eliminar la figura de la reelección y establecer la elección directa para los miembros del Congreso de la Unión. El presidente Madero no ostentaría por mucho el poder, ya que Victoriano Huerta, mediante un golpe militar, asumiría el cargo de presidente, ordenando el asesinato de Madero y de Pino Suárez. El entonces gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, se pronunciaría en contra del golpe militar realizado por Huerta y lo desconocería como presidente mediante el Plan de Guadalupe, en el que también creaba al ejército constitucionalista encargado de restablecer el orden constitucional. Para finales de 1915, Carranza, al mando del ejército que había creado y comandado, logró imponerse y vencer a sus rivales. En el año de 1916, un nuevo Congreso Constituyente fue convocado y un año después, el 5 de febrero de 1917, se promulgaría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se volvería a plasmar un régimen democrático representativo que continúa vigente. Bueno, como vemos, ha sido bien difícil, ¿no? La construcción de estas reglas democráticas, que se respete incluso la Constitución ha sido muy difícil, lo vemos ya en las dos cápsulas, y creo que la constante durante todo el siglo XIX y bien entrado el siglo XX fue la falta de respeto a la legalidad. Estos golpes de Estado,
el no respeto a la no reelección. Esto fue lo que siempre provocó problemas y que tal vez finalmente se puso de acuerdo el pueblo mexicano en 1917 con toda esta lucha que implicó la revolución, y se plasman al final estos derechos sociales que ya le daban importancia a la gente, ¿no? Que había estado tal vez soslayada, olvidada por el porfiriato, pero estas, parece, reglas que estaban ya contenidas en la Constitución, pues no han cesado de modificarse. Entonces me llama la atención, comparándolo con otras democracias, como la democracia americana, que su Constitución tiene más de 200 años y con modificaciones mínimas, y sobre todo que han tenido que ver con las enmiendas de derechos humanos, de derechos fundamentales. ¿Qué nos pasa en México? Que no nos hemos podido poner de acuerdo sobre las cuestiones básicas, y que el sistema democrático al final, pues no sé si siga débil, pero sí sigue por lo menos puesta a discusión. O sea, las reglas no están todavía en la mesa. Yo considero que la Constitución de 1917 estableció un marco que, aún tomando en cuenta todas las reformas que ha tenido la misma, es un marco que permanece casi intacto, ¿no? Estableció el federalismo, la división de poderes. Quizás ahora tenemos una democracia más consensual, más representativa, pero es un marco muy claro de una democracia representativa, ¿no? Entonces, en este sentido, el desarrollo de la democracia en México va de la mano del desarrollo de las reformas electorales. Siendo una democracia representativa, lo que se buscó a través de todos los años fue crear un sistema mucho más representativo, que pudiera garantizar elecciones limpias, que tuviera un órgano electoral autónomo, que garantizara los procesos electorales y los resultados, y al ir abriendo espacios a los partidos de oposición, se permitió también escuchar más voces de la ciudadanía y darle más valor y contrapeso al juego político. Tenemos ahora un Congreso realmente fuerte, que es un contrapeso real hacia el presidente. Yo diría que a partir de 1997, ya con el Instituto Federal Electoral, con los diputados de representación proporcional y con reformas que fueron dándole más claridad al juego democrático, tenemos una normalización de la democracia. Y así la vivimos toda la década pasada, y ahora, ¿no? El año pasado se aprueba esta reforma política electoral que promete darle un nuevo curso a la historia democrática de México. Se había prohibido la reelección en la Constitución del 17, y ahora se abre esta oportunidad para que se empodere al ciudadano y pueda remover, en el momento que su representante no atienda sus necesidades, pueda removerlo del poder, ¿no? Se garantiza la oportunidad a un presidente que no tenga una mayoría legislativa de formar un gobierno de coalición para lograr grandes transformaciones como las que se aprobaron con el Pacto por México. Entonces, yo creo que es una historia larga de desarrollo democrático, y que los valores políticos que resaltaba la Constitución del 17 siguen ahí, finalmente se han vuelto reales. Bueno, entonces, ¿podemos pensar que estas reformas han sido siempre para mejorar, o ha habido pasos para atrás, Benjamín, desde tu opinión? Bueno, obviamente, a ver, toda política pública y toda legislación tiene la posibilidad de errores. Yo veo errores en cosas que se han adoptado y que me han parecido muchas veces respuesta a problemas muy inmediatos. Los cambios en las leyes electorales no todos han sido para bien, en mi opinión, ¿no? Por ejemplo, lo de las campañas negativas, yo tengo toda una visión de cómo las campañas así llamadas negativas cumplen un papel fundamental en la democracia y en la competitividad y en la posibilidad de tener alternancia y de criticar al gobierno y demás. Pero digo, son detalles.
Obviamente ha habido cosas que son, en mi opinión, pasos positivos, ¿no? La limitación de las contribuciones de particulares, por ejemplo, en las campañas electorales, me han parecido importantes. En muchos sentidos tú hablas de los americanos. Ojalá y los americanos tuvieran un cambio en su constitución o en lo que fuese que gobierna sus elecciones para evitar que haya donaciones anónimas impresionantes que determinan en mucho la forma en que se llevan a cabo las elecciones y las ventajas de ciertos partidos sobre otros partidos. Pero lo que a mí me parece muy importante reconocer es que yo no diría que todo el proceso largo ha sido parte de lo mismo y todo el tiempo ha sido mejoras, pero yo creo que en los últimos años hay que reconocer que han sucedido cosas positivas, que abren potencial para la influencia de diferentes grupos. Lo que pasa es que no siempre se adopta la visión de que ya las cosas cambiaron, que existen las formas institucionales de influir sobre la realidad económica y social en México, incluso de conseguir mayor igualdad social y económica en México. Hasta que no se reconozca esto y se juegue de manera exitosa el juego electoral. Y segundo, que se reconozca también que hay cosas que suceden no en los procesos institucionales, constitucionales y parlamentarios definidos, sino en la calle, que han sucedido. El movimiento de las mujeres es un ejemplo, ha tenido una parte de calle, llamémoslo así, de movimiento social. El movimiento estudiantil del 68 tuvo un impacto importantísimo. Incluso movimientos guerrilleros en su momento, que a final de cuentas, digamos, fracasaron militarmente, pero sí generaron la idea de que había algo muy, básicamente mal implementado en la sociedad mexicana y han influido en la democratización. Pero para eso hay que aceptar que ha habido triunfos de la democracia en México. Hay que adoptarlo. Lo que pasa es que si solamente nos quejamos de lo que está mal y no tenemos visión para ver lo que está bien y dónde podemos influir, digo, no es solo el Pacto por México, puede alguien no estar de acuerdo con el Pacto por México, pero puede tener otras formas de participar políticamente, institucionalmente, para influir. Y creo que en ese sentido México ha avanzado muchísimo en el terreno democrático y ahora le quedan pendientes enormes en el tema social y en el tema económico, en el tema de la igualdad, en el tema de la inclusión de los grupos indígenas y demás. Todas estas son cosas que se pueden avanzar dentro de un funcionamiento democrático adecuado y demandas democráticas continuas por parte de la población. Bueno, entonces ahí vemos de nuevo que la democracia, bueno, sí es la vía para resolver muchas cosas, pero no la resuelve de forma inmediata. Eso es lo que podríamos tal vez concluir. Y que la Constitución, bueno, siempre sirve de marco y hay que recordar cuál es la historia, ¿no? Ya vimos en los videos, pues, toda esta historia que terminó en la Constitución del 17. Digo terminó porque a partir del 17 ya vamos a cumplir 100 años, faltan pocos años, sin movimientos realmente que quieran cambiar la estructura del poder, ¿no? Que quieran una nueva Constitución que implicaría, pues, tal vez un riesgo, ¿no? Bastante grande. Y creo que aquí la ventaja y desventaja es que ha habido facilidad para reformar la Constitución, ¿no? Como tú dices, pues muchas veces para bien, pero también me parece que, bueno, en el caso electoral, muchas de esas cuestiones, de esas reglas, tendrían que estar más bien en una norma de carácter secundario y respetar estos valores que son al final los más importantes y, como dices tú, Yomara, tal vez son esos los que no han cambiado y que tal vez, que bueno que no han cambiado, ¿no? Porque así tal vez estamos más tranquilos. Bueno, esto ha sido todo, así que les agradezco mucho que estén aquí, que hayan estado aquí, que compartiendo sus ideas con el auditorio. Hasta luego, gracias.